Voces y silencios. Música, sueños, magia. Palabras hilvanadas en el pensamiento. Pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. Estando ya más que dispuesto a conformarme a tantos días que no ven amanecer, me disponía a darle crédito al desarme, sabiendo que no había nada que perder. Pero de pronto dio lugar lo inesperado, un dulce asalto secuestró mi rendición. Apareciste como un potro desbocado y me pusiste a galopar el corazón. Te puedo decir, mi amor cenicida, que gracias a ti empiezo a sentir muy dentro de mí señales de vida. A punto de habitar en este cementerio de fuegos fatuos que jamás tuvieron luz, me liberaste de ese eterno cautiverio donde mi nombre era un crespón bajo una cruz. Y así me arrebataste de mi biografía, que ya empezaba a no creer en el azar, para matar al muerto que me convivía y despertar al niño que miraba el mar. Te puedo decir, mi amor cenicida, que gracias a ti empiezo a sentir muy dentro de mí
señales de vida. Joaquín Salvador Lavado. Así dice en su documento, pero Quino es como lo llamamos aquí y en cualquier punto del planeta. Hoy se fue a dibujarnos en alguna parte. Nos dejó una amplia obra impecable, la más popularizada en el mundo entero, Mafalda. Quino fue mucho más que un dibujante, mucho más que un historietista gráfico. Fue un artista con todas las letras, enorme dibujante, de mirada comprometida, honesta, de decir tierno, irónico, filosófico. Quino, un hombre coherente en su pensar, en su decir, en su hacer. Un hombre amado por su pueblo, el pueblo que él amó. Alguna vez dijo: no es necesario decir todo lo que se piensa. Lo que sí es necesario es pensar todo lo que se dice. Lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. Gracias, Quino, por tanto. Buena tarde para todos. Aquí comienza Hechos de Palabra. Mi nombre es Alicia Nigro y te propongo que nos acompañes en los 90 minutos que se inician. En la operación técnica, Fausto Rivero nos pone al aire desde Radio Hermes hacia vos. Yo estoy aquí en casa, Fausto está en el estudio, en Radio Hermes, y vos en algún punto de este infinito que habitamos. Estamos juntos, haciendo de la magia una realidad, porque este presente será nuestro presente cuando vos lo dispongas. Vos elegís. En directo desde www.radiohermes.com cada miércoles a las 16, en diferido desde el podcast de la emisora. Tenés todo el tiempo, cuando vos lo decidas. Y si nos querés ver, además de oírnos, de escucharnos, podés hacerlo en el canal de Radio Hermes en YouTube y buscás Hechos de Palabra. Ahí estamos. Estamos juntos en esta contingencia, cada uno en el lugar en que nos corresponde estar, cuidándonos y cuidando del otro, haciendo lo mejor posible aquello que se espera que cada quien haga. Hoy estamos en compañía de la licenciada Alicia Sabó, que nos trae en su columna El sufrimiento en el aula, malestares, posibilidades. Un interesantísimo tema para nuestra conversación en este espacio que damos en llamar Hechos de Palabra. Un espacio para escucharnos, para participarnos activamente en el ejercicio de pensar lo más autónomo posible y lo menos hegemónico que podamos. Ojalá antepongamos mucho más en nosotros y dejemos de lado cada vez más
el yo, el tú, el él, porque eso separa. Eso no le sirve a nadie. En el inicio del programa escuchamos la voz de Luis Eduardo Aute haciendo Señales de Vida. Luis Eduardo Aute nació en Manila, Filipinas, el 13 de septiembre de 1943 y falleció en Madrid, España, el 4 de abril del 2020. Otra pérdida importante. Fue músico, poeta, artista plástico y cineasta, pero está presente como Quino en su obra y estará por mucho tiempo. En cada una de esas actividades que te dije, logró destacarse con su estilo, con estilo propio y con una mirada muy comprometida también, como Quino, con la vida y con la sociedad en la que le tocó vivir. Sus álbumes como cantautor muestran esa maravillosa combinación de música y poesía y dejan ver en ella imágenes y símbolos, la luz y el color del gran artista que fue. En una de sus tantas entrevistas en nuestro país dijo: la poesía no se hace porque o nace o dejas que te case. No es poeta quien escribe poemas, sino quien utiliza cualquier medio de expresión y es capaz de ir un poco más allá del espejo, de construir una mirada diferente. Ahora haremos un breve corte musical. Escucharemos a Luis Eduardo Aute haciendo El niño que miraba el mar. Cada vez que veo esa fotografía que huye del cliché del álbum familiar, miro a ese niño que hace de vigía, oteando el más allá del fin del mar. Aún resuena en su cabeza el bombardeo de una guerra de dragones sin cuartel. Su mirada queda oculta, pero veo lo que ven sus ojos, porque yo soy él. Y daría lo vivido por sentarme a su costado para verme en su futuro desde todo mi pasado y mirándole a los ojos preguntarle ensimismado si descubre a su verdugo en mis ojos reflejado, mientras él me ve mirar a ese niño que miraba el mar. Ese niño ajeno al paso de las horas y que está poniendo en marcha su reloj, no es consciente de que incuba el mal de aurora, ese mal del animal que ya soy yo. Frente a él oscuras olas de naufragios acumulan tumbas junto al malecón y sospecha que ese mar es un presagio de que al otro lado espera otro dragón. Y daría lo vivido por sentarme a su costado para verme en su futuro desde todo mi pasado y mirándole a los ojos preguntarle ensimismado si descubre a su verdugo en mis ojos reflejado, mientras él me ve mirar a ese niño que miraba el mar. No hay nada nuevo
pero no todo está dicho. De construir construyendo para empezar de nuevo una y otra vez. Hechos de palabra. Déjanos la tuya en el 4305-3303. A estas intempestades de la travesía, con viento en proa y sin cuaderno de bitácora al timón, quiero creer que aún existe algún vigía que espere tras el horizonte una asombrosa aparición. Porque si es cierto que no quedan singladuras que lleven a otros faros lejos del tesoro en el arcón, pongamos rumbo al puerto de las sepulturas, donde reposa la otra luz, la que dio vida al corazón. Porque vivir no es más que una inconfesada delincuencia cuando no queda ni la incandescencia del fuego que se fue. La inocencia. La inocencia. Y cuando la mirada es solo un catalejo para viajar por laberintos donde el dato es religión, aún creo en la pregunta que hay tras el espejo, en donde se produce la osadía de la reflexión. Porque si es cierto que solo existe lo cierto y que los sueños son el aire que le dio la sinrazón, levantaré una gran columna en el desierto para soñar que soy un sueño y que los sueños, sueños son. Porque vivir no es más que una inconfesada delincuencia cuando no queda ni la incandescencia del fuego que se fue. La inocencia. La inocencia. La inocencia de Luis Eduardo Aute. Son las 16 horas, esto es Hechos de Palabra. La temperatura ya pasa los 26 grados, el sol brilla a pleno en Buenos Aires, es primavera. Disfrutémosla como sea, pero disfrutémosla. ¿Hay sufrimiento en el aula? La importancia del vínculo entre maestro, alumno, institución, padres, pertenencia y existencia. Según cómo los miremos, así los pensaremos. Según cómo los escuchemos, así les hablaremos. Si apostamos por ellos y entendemos la infancia, los acompañaremos y presentaremos el mundo con la potencia, la pasión, la sorpresa, la paciencia, la curiosidad y la humildad con que nosotros conocimos el mundo. Como niños, nunca solos, pero muy bien acompañados. Palabras de Alicia Sabó. Hace un momento te mencioné que nos acompaña la licenciada Alicia Sabó para conversar con nosotros sobre su mirada hacia la niñez, la infancia, la educación. Desde su columna de hoy, el sufrimiento en el aula, malestares, posibilidades. ¿Cuánto que vamos a conversar hoy? Qué bueno, Alicia, bienvenida a Hechos de Palabra. Hola. ¿Cómo estás, Alicia? Qué Alicia, lindo verte.
otra vez hablando. Un gusto, un placer. Muchas gracias por la invitación. Un placer para nosotros. Bueno, Bueno, entonces, ¿hay sufrimiento en el aula, Alicia? ¿hay sufrimiento en la infancia? Hablaste de inocencia, hablaste de Mafalda, hablaste de Quino. La verdad que sí, la verdad que el sufrimiento es inherente a la infancia y uno escucha y dice, uy, qué bajón, vamos a hablar de todo lo malo con lo lindo que hay para hablar de la infancia. Yo creo que justamente tenemos que pensar en el sufrimiento en la infancia y el sufrimiento en el aula para poder entender la infancia. Porque si no, creemos solo lo que se ve, lo que salta a la vista, y así es como entramos en unas confusiones que generan más sufrimiento. Quiero decir, hay muchos deseos del adulto de que el niño sea feliz, sea autónomo, sea libre. Y todas estas maravillosas palabras son conquistas, no vienen dadas. Por el solo hecho que el bebé sea un cachorro humano absolutamente dependiente de un otro, esto implica un sufrimiento porque el bebé debe del día 1 adecuarse, primero con sus reflejos automáticos que vienen dados por su sistema nervioso. Si todo anda bien, siempre estamos hablando de niños con esta capacidad y dotación, lo que llamamos la normalidad. Entonces, claro, tenemos que pensar en que el niño tiene una cuota de sufrimiento constante que gracias a su adaptación al medio, a su dotación, va reaccionando a esto que es el estímulo del medio. Pero todo esto debe estar absolutamente acompañado, cobijado, tomado por un otro amoroso que lo mire de forma particular, porque sin esto, como ya se sabe y está escrito en la bibliografía y en la experiencia, sin esto los bebés se mueren. Si los llevamos al aula, tenemos que pensar que el aula es el segundo hogar, bien dicho por el saber popular, porque es el siguiente lugar y los siguientes espejos en donde el niño se va a mirar y se tiene que encontrar en esos espejos, como se tuvo que haber encontrado en los primeros espejos primordiales maternos y paternos para existir, para armar su imagen de sí mismo, su existencia, el sentido de su existencia y el sentido del esfuerzo de adaptación constante al otro. Tenemos que entender que, como decía Freud, ¿no? Gran maestro, el humano tiende a un nivel mínimo de esfuerzo, ¿sí? Al nirvana, decía Freud. Si uno pudiera, no haría nada. Por eso ahora en la pandemia hay tantos dichos y contradichos con dale, salí a caminar, entrenate, come sano, y otros que dicen hace lo que puedas, tírate en la cama y si no querés no hagas nada. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer, no? Claro. Como siempre lo que habrá que hacer es un equilibrio. Porque yo pensaba en los sufrimientos de la escuela y en este equilibrio necesario entre todo esto que es la exigencia, entre todo esto que es la grupalidad y la necesidad del otro individual, maestro, que te mire a vos, más allá y en la grupalidad. Por lo tanto, como siempre se trata de esta tensión paradojal entre casi polos opuestos, diría yo, ¿no es cierto? Me dio ganas en estas vueltas alrededor de los conceptos, pensando en el sufrimiento de los niños. Recordé un texto muy interesante de Philippe Mérier, que justamente plantea esto, habla de la tensión entre lo que se transmite, o sea, la introducción a la cultura, que necesita el niño que hagamos, porque si no, no lo puede hacer solo, no tiene los recursos, ni para entender, ni para aproximarse, ni para pronunciarse, los toma del otro, que se los ofrece amorosamente, que se los dona, se los entrega a pura pérdida para que con esto haga lo que pueda, para que se identifique y se diferencie, que siempre tenemos que entender que estos dos conceptos deben ir juntos, ¿sí? Es imprescindible. O sea, identificarse y diferenciarse. Y diferenciarse, las dos cosas. Exactamente. Es como cuando hablamos del bebé que al principio es una célula con la madre, una célula simbiótica, y al decir de Lacan, no importa, son términos técnicos, pero él habla de alienación y separación. Son los dos lados de la misma moneda. En esta paradoja
vamos naciendo. En esta paradoja nos entregan al mundo, pero lo importante es que alguien con sus 2 manos nos entregue al mundo mientras nos sostiene. Claro. Esta es la paradoja entre el sufrimiento y el disfrute. El niño, entre comillas, libre y autónomo, que solo lo es si se construye, sostenido, acompañado, contenido y limitado por ese otro que le presenta un pedazo de mundo. Claro. Este límite le permitirá a él entusiasmarse, buscar, querer más allá de ese límite y entonces salir a explorar el mundo. Pero sin esta previa de un otro que te coloca, que te agarra, que te pone, que te limita y te entrega un pedacito, pero poderoso, no se genera el deseo. Porque lo que finalmente es fundamental para aprender en la escuela es el deseo. Y por supuesto para enseñar. Porque sin deseo de enseñar no hay un buen docente. Y sin deseo de aprender no hay un aprendiente, llamémoslo así. Tal cual. Esta tensión de la que habla él habla del concepto de educabilidad, muy interesante. La tensión entre transmitir esta cultura, entre formar, fíjense la palabra, ¿no? Formar es dar forma. Que uno dice, wow, tremendo, ¿no? No puede ser. Sin embargo, necesitamos en la vida de estas paradojas que generan tensión entre opuestos. Formar y la libertad de explorar aquello que encontrás y que te ofrecen. ¿Sí? Esta paradoja entre permitir introducir al otro en algo, pero a la vez darle la posibilidad de explorar en ese mismo algo. Y buscar, y a su vez comprender y no comprender, acordar y disentir. Este es el recorrido ideal, tenemos que buscar este camino, entre formación y libertad, que es este planteo de educabilidad, ¿no? Y una de las cosas que dice Mériès, que es fantástica, es que el maestro debe estar convencido, profundamente convencido, de la capacidad de educabilidad, o sea, de que todo ser puede ser educado. Quiero decir, entrar en la cultura, tomar algo de ella, absorberla, diferenciar, identificarse, como dijimos recién, y diferenciarse. Este mix, este juego de tensiones paradojal es el que debería darse en la escuela. No es sin sufrimiento, porque adaptarse al otro, a los tiempos del sistema, o sea, del otro, a los requerimientos del otro, al formato que el otro pide, ahora te callás, ahora te levantás, ahora vamos a recreo, ahora no vas al baño, ahora sí decís lo que yo te estoy preguntando. Todo esto implica un nivel de sufrimiento que el niño tendrá que sortear y jugar en esta paradoja de expresión libre y responder al otro para poder sufrir lo menos posible y sentir cierto placer. ¿En dónde? En la devolución que el otro le haga con su mirada, con su gestualidad de aquello que el niño introduce. El tema es que el sistema, el maestro, tiene que poder entregar soportando que lo que el niño devuelve no sea exactamente lo mismo. Porque soportando de sostener, ¿verdad? Sostener y soportar en el sentido de no pedir repetición, sino pedir algo propio en el niño. Entonces se reduce... Soportar en él, en el mismo. Exactamente. En ese sentido. Exactamente. No en el niño, no ponerlo afuera, sino dentro. Exactamente. El soportar en el sentido de la tolerancia y además, no solamente la tolerancia, sino de enviar al niño a que haga algo de lo que yo le pido, educación, pero que algo entregue de su propia búsqueda, de su propia ocurrencia. Y que eso que entregue diferente, lejos de ser mal calificado, como a veces sucede, como que no es exactamente la respuesta a la consigna, sea tomado como el aporte de cada uno en su particularidad, en su identidad, en su diferencia. Que entiendo que es un gran desafío. Según la posición que una institución escolar tenga y un maestro tenga, esto es lo que se fomenta. Pero si la posición no es esa, si la posición es que el niño responda al otro y entregue exactamente lo que se le pide, entonces ahí se genera un nivel de tensión mayor y un nivel de sufrimiento mayor. Porque el niño tiene que reprimir aquello que es propio, que es lo que se le ocurrió, lo que en casa escuchó, lo que asoció, para responder al deseo del otro únicamente. ¿Y qué pasa con su deseo? Claro.
esta tensión es la que se genera en la educación y es la que genera sufrimiento. Y por otro lado, la propia propuesta de grupalidad, otra vez hablamos de esta paradoja, genera en algunos chicos un gran entusiasmo, pero a su vez una gran tensión, porque ahí otra vez está la mirada del par, la necesidad de ir construyendo la pertenencia, de ir construyendo algo que me asemeje, que me espeje, que me haga sentirme parte y no solo diferente. Y ahí tenemos el gran problema con los chicos, no solamente los llamados integrados o incluidos en este momento, sino con todos los chicos, porque todos los chicos son diferentes. Claro. Sin que tengan certificado de discapacidad, el chico que se mueve demasiado es llamado por el nombre de su conducta en muchas ocasiones y no con su nombre propio. El que es muy callado también es llamado por el nombre de su conducta y no por su nombre propio. El que se excede en lo que se le pide, el que necesita algo que no es justo en el momento adecuado, todas estas diferencias que son Que no dentro de los responde niños. automáticamente a la regla, entre Exactamente. comillas. El que, Exactamente. claro, Exactamente. genera un malestar, Genera un malestar y el malestar se genera justamente generalizado, quiero decir, genera malestar en el niño, genera malestar en los niños que están escuchando y viendo esa situación, genera malestar en el docente, genera malestar en la institución. De pronto un niño sale al patio y hay todo un malestar. ¿Qué hace ese nene en el patio y qué pasa acá? ¿Cómo entender que el niño necesita más que aquello que tan buenamente un maestro quiere darle? ¿Qué es eso que la otra vez nombramos en la entrevista que me hiciste, que es el don? Sí. El dar Recuerdo. es calculable, es algo tangible, es algo que el maestro prepara. El don es algo que entrega, no prepara. Es esa mirada en el momento que el chico necesita. Es ese gesto de, ¿no? En el momento que el chico, el dedo, lo tranquiliza. Es esa no mirada cuando el chico necesita que no lo mires tanto para que eso que suceda. Es esa palabra justa, es un gesto mínimo, como dice algún autor. Es ese detalle que hace que él se sienta incluido en la grupalidad, aceptado en su diferencia y tomado por el otro. Porque si no existe para el otro, ese es el mayor de los sufrimientos. Estamos hablando en el aula, por supuesto que esto es transferible al tema de los diagnósticos, pues si no existe para el otro, ya hablamos de otro tema que no es de esta charla. Eso es tremendo, ¿no? El no existir para el otro es, el no ser es tremendo. Es tremendo. Es amor con todas las letras. Sí, exactamente. Es lo más doloroso de todo. Entonces, claro. Te quería leer algo interesantísimo que está este autor que retomé para esta entrevista. Plantea, hubo una revolución en Francia, como suele haber en muchos lugares, pero Francia es uno de esos lugares donde hay mucho escrito sobre sus revoluciones. En 1921, donde se planteó Adolphe Ferrier en un congreso que hubo, fundador de la Liga Internacional para la Educación Nueva, se llamaba este congreso, y mirá lo que dice. A ver, a escuchar. Y siguiendo las indicaciones del diablo, se creó la escuela. Ya empezó fuerte. Sí. ¿No? El niño ama la naturaleza y se lo hacinó en salas cerradas. El niño ama ver que su actividad sirve para algo y se logró que no tuviera ningún objetivo. Le encanta moverse y se lo obligó a permanecer inmóvil. Es feliz manipulando objetos y se lo puso en contacto con las ideas. Ama usar sus manos y se le pidió que solo usara su cerebro. Le encanta hablar y se lo obligó a mantener silencio. Quería razonar y se le hizo memorizar. Querría investigar la ciencia y se le sirvió todo hecho. Querría entusiasmarse y se inventaron las sanciones. Cuando uno lee esto dice, bueno, es maravilloso, es hermoso, es un poema, pero ¿cómo hacemos para educar? Bien, yo creo que es un gran texto para pensar, es un gran texto para volver otra vez a pensar en ese punto medio del que empezamos hablando, cómo generar una atención posible
activadora, no esas tensiones que inactivan, ¿no? Esas tensiones que paralizan, sino una tensión que lleve a la acción de ir en el punto intermedio entre esta búsqueda que el niño debe hacer de su deseo y su mundo, más allá del mundo que le presentaron, pero en base a ese mundo, y luego jugar entre esta acción y este pensamiento, estas manos que hacen y esta mente que piensa y que atiende, esta exploración del mundo, entre comillas, libre, porque lo de libre siempre es muy encomillado, Sí. y lo que el otro pretende de él. Si tenemos en cuenta esto, si pensamos en una grupalidad con individuos, donde el individuo exista como uno en cada uno de esos lugares dentro del grupo, si pensamos en el docente con sus limitaciones y sus preferencias, y no que solo rinda en función de lo que el programa le exige, todos y todo el sistema generaría menos sufrimiento. Y cuando hablamos de sufrimiento, vuelvo a decir, tenemos a los niños con sus discapacidades, con sus problemáticas orgánicas, con sus conductas más intolerables para el sistema, y tenemos todo niño que en algún momento para ser niño tiene que tener algo que no sea exactamente lo que se pide de él, alguna conducta, Claro. algún comentario, alguna reacción. Claro. Si no, no sería un niño. Y si no, no sería un ser humano, porque esto mismo es aplicable para cualquier edad, no solamente para un niño, ¿no? Absolutamente. Cuando hablamos del respeto al otro, yo te escuchaba hablar, adhiero plenamente a cada palabra que has dicho, pero cuando uno habla del respeto al otro y qué sé yo, nos llenamos la boca con un montón de palabras que son muy bonitas, pero no tenemos en cuenta estas cuestiones que son importantísimas. Ahora, que cometamos errores está dentro de lo esperable porque todos, el encuentro es entre seres humanos, pero hay una asimetría. Bien. Que después, si querés, profundizamos en ese tema. Dale. Y también, bueno, el tener en cuenta que hay un sistema, ¿no? Exactamente. Y ese sistema a veces es muy hipócrita. Uh-huh. Es muy hipócrita. Sí. No porque le guste a la mayoría de las personas ser hipócrita, supongo yo, ¿no? Pero cuando levantamos el dedito acusador, para decir el problema está acá, ¿cómo revisamos al sistema, no? Desde el lugar en el que estamos. Claro, por eso me interesa plantear el tema del sufrimiento, porque es incómodo hablar del sufrimiento. Claro. Pero solo hablando del sufrimiento podemos empezar a pensar qué lo genera y qué de lo que hacemos cotidianamente podemos hacerlo distinto para generar menos sufrimiento, porque la sensibilidad del niño que no obedece está como menos tenida en cuenta porque no obedece, casi como si fuera un adulto par que juega a quitarle poder al maestro. Y esos son, dicho a grandes titulares, los grandes problemas de esto que al final de todo dice lo que yo leí, que es el tema del invento de las sanciones, ¿no? Claro. ¿Qué que sería también una sanción? nosotros lo ponemos en el maestro, ¿no? Pero porque el maestro es el que está en ese momento haciendo esa tríada entre el chico y el aprendizaje, ¿no? Pero en realidad el maestro representa al mundo adulto, ¿no? Y el niño representa a la infancia, al niño, a lo que es. Cada quien en donde le toca estar. Y bueno, ahí está en juego esta cuestión de que hay que revisar mucho desde casa, como papás, desde los profesionales que intervienen junto al niño y lo ven crecer, y desde las instituciones, desde muy arriba hasta muy abajito. ¿Te parece que hagamos ahora un corte? Porque está buenísimo. Cortar vaca está buenísimo. Dale. Hacemos un pequeño corte para escuchar en la voz de Luis Eduardo Aute, que nos va a acompañar durante toda la tarde, haciendo La Ley de Galileo Galilei. A ver si te gusta, Alicia.
se amaron, un murciélago y una luciérnaga, pero su ciega, encendida pasión no superó las luces del amanecer. Murió su amor fulminado por el poco dantesco canto de un gallo rotatorio de Galileo, de Galileo, de Galileo Galilei. De Galileo, de Galileo, de Galileo Galilei. De Galileo, de Galileo, de Galileo Galilei. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra.
Hechos de Palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. Son las 16:50. Esto es Hechos de Palabra. Te invitamos a comunicarte con nosotros. Llámanos al 4305-3303 o por WhatsApp al 11 56 47 23 46. Déjanos tus mensajes. Podés hacerlo, además, a través de nuestros correos electrónicos que no existe @yahoo.com.ar, radiohermesweb@gmail.com o a nuestras páginas web Radio Hermes Hechos de Palabra. Y algo que no te dije antes, podés vernos en vivo a través de la web de Radio Hermes. Esto es Hechos de Palabra. Estamos en compañía de la licenciada Alicia Sabó, disfrutando de su presencia, de su mirada, de su palabra. Alicia, ya estamos de nuevo. Hola, aquí estamos. ¿Me escuchas? Sí, perfecto, se te escucha. Sí. Habíamos quedado más o menos en profundizar algunos temitas. Sí, Tenés todo tuyo el micrófono. Y yo estoy atenta escuchándote como toda nuestra audiencia. Bien, estábamos hablando del sufrimiento del niño en el aula y de todos los niños y de maestros, no solamente del niño que se supone que más sufre, que es el que está incluido, que ese es un tema específico que podemos hablar en otra ocasión. Sí, me encantaría hablar de este tema. Sí. Y por supuesto no podemos dejar de hablar ahora del sufrimiento en estas épocas, porque nos han cambiado las cosas rotundamente y el aula no es el aula presencial en el que estábamos y ahora se generaron otro tipo de sufrimientos. Tenemos una paradoja como lo que venimos hablando. Por un lado, tenemos muchos niños que están bien, que están contenidos, que están muy acompañados, mucho más de lo que están en la vida cotidiana cuando mamá y papá salían a trabajar todos los días. Están acompañados por sus padres, están aprendiendo con ellos no solamente la tarea y el Zoom y lo que corresponde hacer para la materia correspondiente, sino aprendiendo la convivencia cotidiana de estar tantas horas juntos, que esto no era habitual, de lo que hay que cocinar, de lo que hay que ordenar, de juguemos a algo, de inventemos una cosa, de compartir y compartir y compartir. Particularmente estoy viendo en pacientes que lo que ahora nos demuestra la situación es que necesitaban mucho más mamá y papá, y lo estoy hablando hoy mismo, con una mamá lo hablábamos, que están espléndidos porque están a full jugando con mamá y papá horas y horas, cosas que antes no podían hacer. Claro. Y que realmente se ve un avance, estamos hablando de chicos con ciertas dificultades psíquicas, en donde ahora miran a sus papás, hablan mucho más que antes, se establecieron unos nuevos modos de comunicarse que estaban como pobres. Realmente hay algunos casos interesantísimos en ese sentido. Pero ya a esta altura, hasta esos papás y mamás dicen, ya está, ya ahora necesitamos que alguien más tome la posta. Y ahora empieza a aparecer en escena algún abuelo que hasta ahora había mucho cuidado, pero realmente hay una necesidad de todos de enriquecerse más allá de la madre, el padre y el hijo, y de tener otros modelos y de mirar otras caras y de escuchar otras voces. Por eso tenemos que hablar de los otros chicos que no le están pasando nada bien, que están súper angustiados, porque quizás están muy solitos, que es el gran sufrimiento del niño realmente, el niño, el adolescente y el adulto, pero estamos hablando de acá de seres que se están conformando y que muchos de ellos, sus papás trabajan a la par que ellos en sus computadoras y no les pueden dar la bolilla, que necesitan el acompañamiento, porque es muy solitario estar frente a una pantalla. Por más que ahí estén los amigos en el cuadradito, la maestra, es como cuando hablábamos antes de esto, hablábamos del exceso de pantalla, y yo siempre decía, a mí no me preocupa tanto
la pantalla en sí, el juego de Play o de Fortnite o de las cosas que los chicos hacen frente a la pantalla, sino la soledad frente a la pantalla. Claro. Antes de esto, yo le decía a los papás, sentate con él. Sentate y decirle, uy, ¿cómo mata ese tipo? Pará, no sé cómo lo aguantás, no voy a mirar, ¿no? Uy, Claro. me dejas probar a mí, ¿cómo es? Lo que yo les decía era lo más duro de estar tantas horas frente a la Play, más allá de otras cosas que podemos pensar, de la experiencia corporal, etcétera, pero si tenemos que estar haciendo pactos con un niño que quiere jugar 1 hora, 2 horas porque mis amigos juegan, porque ya estudié todo el día, porque estuve todo el día en la escuela y ahora me quiero relajar, y todos estos argumentos inteligentes que dicen los chicos, lo que tenemos que tenerle más temor es a la soledad, a que el chico tenga la mirada fija y la escucha fija hacia esa figurita que persigue, que mata, que lo aliena a una pobreza en lo que produce, que eso es lo más peligroso y sufriente. Pero si ya se le sienta alguien al lado y el chico quita la mirada de la pantalla y ya mira para el costado y le dice, ¿querés que te enseñe? Ya cambió totalmente la escena. Claro. Si el chico mira al otro y se ríe de que el otro se tapa los ojos y que está sufriendo, ya cambió la escena. Si el chico se siente valorado porque el otro dice, wow, mataste 4 de un tiro, y vos decís, ¿qué le está diciendo? Es horrible. Entiendo que es horrible. Pero si ya estamos en la situación, hagamos ficción. Claro. Porque el mundo de la infancia es el mundo del como sí. Y dale que te mato y ahora te resucito. Y entonces juego a mi miedo a la muerte. Y juego a que se me muera mi ser querido y yo no lo pueda resucitar porque en realidad no se puede. En el juego se puede todo. Se puede todo con ciertos límites, por supuesto, ¿no? Ya tenemos autores jurídicos que han hablado claramente de cuándo el juego dejó de ser juego. Si hay un dolor real y alguien lastima a alguien, si hay un pasaje a la sexualidad, digamos, genital o otro tipo de placer que no es el del como sí, sino que pasa el cuerpo en un sí, etcétera, ¿no? Hay algunos límites que ya no son juego. Pero en el como sí uno puede hacer todo como que te voy a reventar y te pego y no te duele nada. Porque te pego sin golpearte. Claro. Y entonces, en el como sí, en la ficción maravillosa que crea mundos posibles para soportar el mundo imposible, que es el mundo de la infancia, porque es inaccesible, soy tan chiquito que eso es imposible, menos mal que juego, y me voy creando anticipadamente en un futuro posible. Porque todos nos construimos anticipando la posibilidad de ser o hacer aquello que vamos proyectando, y sino que es un proyecto. Tal cual. Es la anticipación imaginaria, la posibilidad de pensar algo que voy a producir. Si no lo puedo pensar antes, si no lo puedo imaginar y sentir antes, no lo llego a producir. Esto que hacemos los adultos lo hacen en la infancia, pero de una manera central, porque se construye su subjetividad de esta manera, no solo el proyecto que tiene que hacer. ¿Sí? En esta ficción, si yo lo dejo solo, digo, igual no me da bolilla, no le interesa jugar conmigo, y me pongo yo en primera plana, pensando que elige a la Play o a la pantalla antes que a mí, lo estoy dejando solo. Claro. Y casi todos los profesionales que trabajamos con niños podríamos asegurar que un niño jamás va a preferir un objeto ni una pantalla a un adulto que amorosamente quiere compartir algo con él. ¿Cómo hacemos entonces para no confundirnos y no suponer que no nos quieren o no nos eligen y que priorizan una pantalla cuando lo que el chico quiere es estar con vos? Ese que lo querés, que lo mirás, que le das valor solo con sentarte al lado. Entonces, volviendo al aula actual, lo más complicado es la soledad. La soledad de no estar con tus pares, ¿sí? Ahora están circulando en las redes videos de chicos llorando, quiero ver a mis amigos, quiero ir al aula, aunque sea un día, aunque sea de un grupito, necesito ir, ¿sí? Y esto es real. Esto es una necesidad como el adulto en algún momento necesita algo, porque el adulto por ahí, antes de esto, mucho adulto estaba en teletrabajo también y digamos, se las arreglaba con su soledad porque tiene justamente el mundo de las ideas. En el niño, el mundo de las ideas viene acompañado de una fuerte emoción que domina la escena porque él se va construyendo emocionalmente y psíquicamente a partir de que va pensando. El pensamiento no puede ir sin esta emoción y sin esta construcción psíquica. Nosotros tenemos otros recursos para sublimar estas emociones y colocarlas en el éxito de lo que estamos haciendo, etc. Tal cual.
Y además, bueno, tan importante encontrarse con el par, con el Totalmente, otro, más allá de absolutamente. una pantalla, ¿no? Creo que además a esto también hay que agregarle que no todos los chicos tienen acceso inclusive a esa pantalla. Hay Bueno, todo un tema, ¿no? eso ni Hay que todo un hablar, o sea, tema. hay muchos subtemas en el tema de lo que está pasando ahora, ¿no? Por supuesto, Claro, chico que no claro, puede juntarse y tiene otro sufrimiento añadido, por eso es interesante, dejemos los temas de otra orden, pero es interesante pensar en encuentros de chicos con todas las, como dicen todos los flyers que andan por ahí, ¿no? El chico se adaptó a todo esto, ¿cómo no se va a claro. adaptar a una escolaridad como sea, con el barbijo, con distancia, en pequeños grupos, afuera, adentro? Tenemos que pensar que la salud mental es la que finalmente nos mantiene sanos o no, porque somos Claro, cuerpo, alma, emoción y psiquis, no solo cuerpo. tal cual. Bueno, ¿Te bueno, parece decir, que es otro hagamos, tema, sí. sí, ¿te parece que hagamos aquí una pausa? Dale. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar a Aute haciendo La Belleza. Su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librara el corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozaron ni un instante. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que no quedan muros, ya no somos tan iguales. Tanto vendes, tanto vales. ¡Viva la revolución! Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza.
recuperar el sentido verdadero de las palabras que fueron vaciadas de su contenido, porque vaciándolas se vacía el pensamiento. Hechos de palabra, por www.radiohermes.com. Estamos ya en el tramo final de Hechos de Palabra y estamos en una conversación maravillosa, muy enriquecedora, con la licenciada Alicia Sabó. Alicia, tenemos 2 mensajitos para darte. Dale. Uno es de Silvina Motroni, que dice: qué interesante intercambio junto a Alicia Sabó. ¿Qué palabras, orientaciones darían para los padres docentes en este tiempo de aislamiento sin la presencialidad de la escuela, en la escuela? Y tenemos otro mensajito más de Angélica de Lanús, que dice: gracias Alicia Nigro por esta tarde junto a Alicia Sabó. Excelente. Bueno, yo me adhiero a estos mensajes. Excelente tarde junto a vos, Alicia. Gracias. Mira, Silvina, que es un amor de profesional y de persona, me hace pensar en algunas cosas. Hay que pensar en algunos conceptos que son muy interesantes. Por ejemplo, un concepto de Winnicott que habla de la capacidad de estar a solas. Y él explica que el niño adquiere la capacidad de estar a solas en presencia de otro. Fíjate que otra vez estamos hablando que nacemos y nos criamos en paradojas, en esa tensión entre la dependencia y la independencia, estar a solas y estar acompañada. Con lo cual quiere decir que necesitamos las dos cosas a la vez. Quiero decir, el texto de la capacidad de estar a solas, que mis alumnos lo estudian conmigo, es un texto hermoso que describe esa etapa en donde el nene chiquito de 1 año y medio, 2, que ya sabe caminar, sale a la calle, se va, y vos decís, ¿a dónde vas? Y lo perseguís, y el tipo camina todo rapidito para él, pero si en un momento no escucha nada, se gira, te mira y se asegura que estés ahí. Claro. ¿Sí? Claro. Eso es un ejemplo hermoso de la capacidad de estar a solas. Él necesita que uno pueda acompañarlo en ese mix de respeto entre su capacidad de estar escuchando a la docente, entendiendo la consigna. Cuando uno apuesta por el otro, a veces no le dice nada, pero está ahí, claro, a disposición. A veces con un gesto o con una tocada de hombro, el niño sabe que está con otro, pero solo. Y qué esto importantes palabras, Alicia. Qué importantes palabras. Estar, guiar. Y ¿cuál era la otra que dijiste que era riquísima? Recién la acabas de decir. Acompañar, estar a disposición. A disposición. Estar ahí sin tener que estar encima, pero no tan lejos como para que el chico gire y esté tu mirada para acompañarlo y contenerlo. Y eso es guiar. Exacto, porque la angustia es la que deviene, y en los maestros también, tenemos maestros muy angustiados que están trabajando, pero el doble del tiempo, porque preparar y acomodar la casa y que el resto me deje tranquila dar la clase y que el perro no ladre y que el nene no me pida, ¿no? Tal cual. Realmente la angustia hay que acompañarla, porque la angustia lleva a la impotencia, y la impotencia no es un buen compañero. Genera salidas disparadas a actings que no están buenos. Por ejemplo, si tenemos, ahora no, en épocas escolares tenemos al nene que no para un minuto y el maestro no puede con esto y no sabe qué hacer con esto y no está bien acompañado, supervisado, guiado, la potencia hace que este maestro empiece a mirarlo como un chico enfermo y empieza a pedir medicación y empieza a pedir diagnósticos, lo cual es una locura, porque nosotros en los 80, cuando éramos maestros, jamás hubiésemos supuesto que la salud mental estaba en juego en un chico que hacía determinadas cosas. Sin embargo, se nos ha impuesto de manera tal la patología en cualquier signo que no esté exactamente ajustado a lo que se pretende del chico, que la angustia genera impotencia, y la impotencia una salida rápida a una solución mágica, cual en muchos casos no necesaria, en algunos sí,
la farmacológica. Y ahí tenemos chicos medicados y diagnosticados mal, donde la infancia se juega para atrás, en vez de Ahí entran en crecer, juego enriquecer. ahí entran en juego todas las profesiones, ¿no? Exactamente. Más que las profesiones, los profesionales. Los Y profesionales, la porque esto pregunta decide sería, bueno, ¿cómo estamos haciendo nuestra profesión? Exactamente. Exactamente. ¿Qué pasa con la Porque neurología infantil? ¿Qué pasa con la psiquiatría? ¿Qué pasa con el trabajo en equipo, con la interdisciplina? ¿Por qué nos encontramos con neurólogos maravillosos que podemos trabajar juntos y otros con los cuales ni siquiera podemos hablar? Que claro, nos hablan del niño sin conocerlo. Entonces me hablan de un cerebro y no de un niño, pero el las niño es famosas mucho más que el etiquetas, cerebro. ¿no? Las Exactamente. famosas etiquetas. Es un Tenemos que gran hacer tema. un nuevo programa en donde hablemos Sí. fundamentalmente de estas cuestiones, ¿no? De las diferencias que vos hiciste ya una pincelada hoy muy interesante. Y bueno, y también esta cuestión de las profesiones. Pero no te quiero interrumpir, seguí que nos quedan unos minutos. Hay que sacar el jugo. Sí, sí. Estaba hablando de la impotencia. La verdad que tenemos que entender que muchos maestros, que muchas instituciones necesitan trabajar sobre sus ejes fundamentales. Y si en el eje está la infancia enriquecida con su propio pensamiento y su exploración, si en el eje está la inclusión de niños diferentes, con o sin certificado de discapacidad, vamos a empezar entre todos a darle valor a la palabra del niño más allá de lo que dice. ¿Por qué digo esto? Porque lo que dice no siempre es lo que quiere decir y lo que muestra en su accionar no siempre es lo que quiere hacer. Muchas veces es fruto también de su propia impotencia. Un niño que se mueve sin parar es un niño angustiado, no hay ninguna duda. Más allá de que tenga o no alguna cosa para investigar, no vamos a competir ni a discutir lo que no lleva a ningún puerto interesante. Todo es interdisciplinario. Tenemos que pensar entre todos. El Tal asunto cual. es pensar históricamente en cada chico. No hay niño sin historia. Al niño que se mueve mucho le pasa algo y si le pasa algo tiene que ver con algo de lo que trae de casa que lo angustia, lo preocupa y entonces no atiende al maestro porque está atento a lo que le angustia. Claro, Entonces no es un disatento, entonces no es un niño que no tiene capacidad de atender, sino que está atento a otra cosa. claro. Está Entonces preocupado. esto es sumamente delicado, porque los niños son delicados, Ujú. realmente, porque están en plena formación, en plena constitución. Y si nos metemos ahí a hacer daño, a marcar de una manera definitiva, a saber tanto y a tener tantas respuestas, entonces no hay posibilidad para la pregunta acerca de su ser y su existencia, que se formula día a día. Tal cual. Maravilloso, maravillosamente bien dicho, Alicia. Sí. Este, estaba pensando en cuánto hay que trabajar, ¿no? En cuánto hay que trabajar, Uh-huh. pero que no es imposible, No, no, por supuesto. De hecho, hay mucha ¿no? gente que trabaja muy bien, muchas instituciones preocupadas por estas cosas, Sí, sí, preocupadas por la patologización de la infancia, por la estigmatización de los chicos. Tenemos que trabajar más, tal cual. tenemos que Y trabajar algo muy breve para que juntos, me por contestes supuesto. por ahí. Sí. Eh, se me pasó así esta cuestión del volver a las aulas, ¿no? Que bueno, ahora hay una disputa que quienes quieren volver ya, pero no todos, sino quienes no tienen internet en su casa o una computadora en su casa, entonces que vuelvan a las aulas, eso es por un lado, y por el otro, en cuanto a cuando volvamos, porque en algún momento vamos a volver a la ¿Mm? escuela, eh, ¿vos considerás que la escuela va a continuar como si acá hubiera habido un paréntesis y después la vida continúa? Es muy buena tu pregunta. Me encantaría saberlo. Me encantaría saberlo. ¿Es esperable que toda experiencia nos deje alguna marca que nos haga pensar en algo nuevo? ¿Es esperable que cada experiencia nos haga revisar en qué punto quedamos parados después de que vino el terremoto? Esto depende de Claro, cada institución. Todas las instituciones tienen sus modalidades. Hay sí, sí, instituciones que son mucho más reflexivas y mucho más de revisar y modificar y probar cosas nuevas. Hay instituciones más clásicas
Yo no soy de las que idealiza y dice, esto nos va a cambiar la vida, esto... No, yo tampoco. Hemos pasado guerras y hemos vuelto a cometer Sí, errores, y ha habido desastres y sí, después de un tiempo volvió el desastre. Ojalá. tal cual, Siempre la tal apuesta es que cual. la marca sea para seguir escribiendo, ¿no? La marca es escritura. Claro, Y al sí, escribir, escribís algo nuevo. Siempre hay una diferencia. Esa es la tal apuesta. cual. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Y también estaría bueno plantearnos que, así como sistema educativo, como ciudadanos, que también podemos opinar sobre el sistema educativo y sobre todo lo que ocurre en el país, Claro. este, que bueno, quedaron al descubierto un montón de cosas que no andaban bien. No solo en la Argentina, ¿no? A nivel internacional, no andaba bien el sistema de salud a nivel internacional. eh, Sin embargo, yo me saco el sombrero, ¿no? Con los docentes de la escuela pública y de la escuela privada que han salido al ruedo y están haciendo, como vos decías Sí, hace sí, un sí. rato, Inventando todo el tiempo. Inventando tal cómo cual, estar. y poniendo lo mejor de sí para llevar adelante esto. Pero es de también plantearnos y de ir preguntándonos si no es realmente que vamos a empezar con unos cambios en la sociedad en cuanto a las rutinas, a las formas de vida. Y bueno, y vamos a tener que ir pensando en esas aulas también en estos otros temas, ¿no? Porque Sí, también se van a generar sufrimientos seguramente sí, 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 a sí. partir de ignorar ciertas cosas. Yo creo que la ignorancia siempre hace sufrir. Claro, claro. Sí, primero no hay que dejar de pensar en la diferencia entre el niño y el adulto. Es muy diferente el niño del Es, adulto. Esto es algo que a veces uno se olvida y coloca al niño en un lugar paralelo y hasta le habla de una manera que el chico entiende todo al revés y pretende que tolere cosas que no son tolerables. Para un chico tenemos que pensar mucho. Y si se vuelve al aula, como sea, el chico se va a adaptar, porque lo que tiene la infancia es que muchas de sus vivencias son la primera vez. Y cuando uno es la primera vez, tiene una capacidad de sorpresa y de absorción y de valoración de lo que ve, porque lo sorprende, la sorpresa es magia. Y la magia, como mínimo, te abre a la claro. percepción de todo aquello que sucede. Con lo cual el chico es el que menos va a resistirse a lo que el otro diga, como siempre. El problema somos nosotros, que tenemos establecidas un montón de ideas, que no sé si te gustaría que termine con algo que encontré maravilloso sobre lo que dice Sí, cómo no me va a gustar. sobre lo que dice en China sobre lo que es un sabio, porque me parece A que tiene ver, que ver con lo que es la infancia. a ver. Dice así, el sabio para China, ¿no? No tiene ideas ni prejuicios, puesto que parte del supuesto de que toda idea es ya algo que se superpone en la realidad. Por eso desconfía de las ideas, el sabio, ¿sí? No quiere atarse a ellas, porque no solo nos distancian de las cosas, sino que además, al fijar y codificar el pensamiento, lo vuelven demasiado parcial, lo privan de su disponibilidad. De ahí que el sabio chino quiera mantener la mente totalmente abierta para aprehender con H, Sí. ¿no? Agarrar la realidad tal como se presenta, así por sí misma, e intentar captarla como un sonido emitido. Sigue y dice que esto es para poder llegar a ver con los ojos esto que no vemos, que no alcanzamos a ver. Esto me encantó, ¿no? Captar Es el sonido maravilloso. emitido. Esto es la infancia. El niño está ahí como una esponja para captar lo que viene, el sonido emitido, sin prejuicios ni ideas preestablecidas. Va construyendo en función de lo que el otro, significante para él, y los otros, maestros, escuela, familia ampliada, le ofrezcan y Tal le cual. coloquen como marco de referencia. Él tendrá que tomar ese marco de referencia y, si el medio se lo permite, de a poquito ir modificándolo, rompiendo un poquito, haciendo tajos para que entren otros marcos de referencia, otras culturas, otras ideas. Es un poco, Maravilloso, Alicia. el objetivo, vamos a decir, la misión del niño pasando a ser puber y adolescente, ¿no? La ruptura, pero habiendo consolidado todo aquello que recibió.
no podés romper algo si no tenés una base de la cual sostener. Claro, claro que sí. Bueno, Alicia, mira, estamos ya acercándonos al final, ya es 17 y 19 y 20. Me encantaría que vos nos cuentes cómo hacer para comunicarse con vos. Eh, Me gustaría saber qué es lo que estás haciendo ahora, Alicia, porque vos, yo sé que tenés que ver con la formación de muchos profesionales. Bueno, contanos así, qué es lo que estás haciendo, a qué nos podés invitar, Bueno, más ahora que podemos sí, sí, acudir claro, de esta claro. manera. A Contanos ver, todo lo que... por un lado, bueno, yo estoy trabajando de manera virtual y con algunos niños de manera ya presencial, con todos los protocolos correspondientes, porque desde el 1 de agosto tenemos permiso para trabajar con niños con certificado de discapacidad en el consultorio. Lo hacemos con mucho cuidado, que sí, que no, que si llueve no, que si hace frío no, que no, todo lo que Claro, corresponde. Nos hemos inventado una manera de entrar, como yo digo, yo no les pido a los papás de los chicos más chiquitos o que tienen grandes dificultades para estar en relación al otro, no le pido que lo pongan frente a la pantalla, de ninguna manera no quiero eso, lo que le pido a los papás es que sean mi cómplice y que con el teléfono los persigamos por la casa y vayamos jugando, claro. persiguiéndolos y acompañándolos en lo que ellos producen y armando una ficción de la pantalla, pero los papás se prestan a esa persecución, porque si no, no es posible. Por otro Claro. lado, sí, yo dirijo una escuela de formación sobre infancia, adolescencia y familia con un equipo docente maravilloso que lo pueden ver en www.aliciasabó, que es S-A-B larga O, simplemente después me dicen con Z, sin Z, no. aliciasablargao.com.ar. Y ahí van a ver las formaciones. Las formaciones son siempre semipresenciales, ahora son virtuales, y serán Ujú. virtuales, más allá de que ya verán que yo ya pensé cuando se pueda hacer encuentros clínicos, porque hay alguna cosa que para el que pueda venir una Claro. vez cada 2 meses, que es más intangible, que es el pensar en los casos clínicos, en los trabajos interdisciplinarios, en los trabajos escolares, con videos, con ejemplos. Bueno, en principio, una vez por mes, por Zoom, hacemos nuestro trabajo. Clínica de la Primera Infancia, que es estimulación temprana, neonatología, plurideficiencia e inclusión escolar. Es un equipo que trabajamos un sábado al mes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Interdisciplinario para profesionales y para estudiantes avanzados, interdisciplinario. De salud, de educación, Genial. de arte, de sociales, tenemos de todo. Por otro lado, hay una especialización en pubertad, adolescencia y familia, que es más chiquitita, que son 2 horas al mes. Y por otro lado hay un grupo de estudio y supervisión grupal en donde intercambiamos inquietudes justamente de trabajo y textos con un grupo de gente de todo el país. Hay gente de Uruguay, de Chile, digamos. Ahora virtualmente he tenido gente de México, de Italia, esto es mucho más Claro. facilitador. Todo esto vino para quedarse, más allá de que le sumemos algo presencial, todo esto seguirá de forma virtual y es muy interesante. Todo eso está en la página, más allá de textos, videos, escritos de otros colegas también. Recórranla que hay de todo. Y por ahí se Sí, pueden comunicar conmigo. me consta porque la he visto. Y ahí a través de la página se comunican directamente con vos. Ahí Sí, está tiene todo. email, tiene teléfono, sí. Sí, Repetí sí. de nuevo por si alguien no pudo llegar a anotarlo. Igual, www.aliciasabó, aliciasablargao.com.ar. Y en las redes, tanto en Facebook como en Instagram, yo estoy como lic.aliciasabó y la verdad que publico muchas cosas porque hay mucho para publicar, no mío solamente, sino de colegas, de noticias, de publicaciones de otros compañeros, de equipos, de autores, de filósofos, de pintores. Hay mucho para compartir, tanto en Instagram como en Facebook, así que adelante, ponen me gusta o soy amigo o lo como se llame en lic.aliciasabó. bueno, muchas gracias Alicia por haber estado aquí con nosotros, Un placer. enriqueciéndonos como ya nos estás acostumbrando. Te queremos pronto de nuevo aquí en De Hechos de acuerdo, Palabra. Nos hace muy bien escucharte. Tu de acuerdo. palabra enriquece y hay aprendizaje. Muchas Te lo gracias. dice, te lo dice una maestra. Quiero que esta maestra sepa que voy a hacer en enero y febrero Ujú. vivos con mis docentes. Quiero darles un ratito a cada docente para que
charlemos, conversemos como yo hago con vos, con mis docentes en Instagram, supongo, o ya veremos por qué formato, pero lo voy a ir publicando, así que hay que estar comunicados. Genial, te felicito. Bueno, también quiero agradecerle a quien nos puso al aire, a Fausto. Gracias, Fausto, por ponernos al aire. Es impecable su trabajo. Sin él, sin Fausto Rivero, no llegamos a todos los lugares a donde llegamos. Quiero también agradecerte a vos que estás ahí, en algún punto del infinito que habitamos, y junto a vos, y junto a Fausto, y junto a quienes vienen a Hechos de Palabra, producimos la magia del encuentro, haciendo que este presente sea nuestro presente. Pero el verdadero hacedor sos vos, que estás ahí escuchándonos, porque vos determinás cuándo, cómo y dónde. Así que muchas gracias por estar ahí en www.radiohermes.com o en YouTube, en el canal de Radio Hermes, o en Facebook, como decíamos recién, que salimos directamente al aire en Radio Hermes. Y quiero pedirte que no te vayas todavía, porque tenemos más. Hay muy buena música, hay 30 minutos de muy buena música. Después viene Patricia Invernici haciendo La Clave. Nosotros nos vamos con la voz de Luis Eduardo Aute haciendo Prefiero Amar. Un besito para todos. Gracias, Ali. Que no soy de este planeta, que caí de algún cometa fuera de circulación, o acaso sea un clon de algo así como un salvaje que articula algún lenguaje de una extraña dimensión. Porque sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar. También pudiera ser que me esté volviendo loco, porque me pegó el siroco de la levedad del ser. ¿Y qué le voy a hacer si me falla alguna pieza? Por creer que la belleza no se rinde ante el poder. Y así sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar. Y puestos a elegir entre el oro y el Parnaso, yo me pido ser payaso, mago, acróbata o faquir, o acaso un elixir con orgiásticas burbujas, o la bola de las brujas donde sueña el porvenir. Porque sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar.
hasta aquí compartimos voces y silencios, música, sueños, magia, palabras silvanadas en el pensamiento, pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro.